Hay historias que se cuentan con la voz temblorosa, con el corazón en un puño. Esta es una de ellas. Es la historia de cómo amar a alguien, a Daniel, se convirtió en el mayor riesgo que jamás tomé en mi vida. Y aún así, fue la única decisión que mi alma no pudo, ni quiso, evitar. Nací en un tiempo donde ciertas verdades se susurraban en la oscuridad, o mejor aún, se enterraban bajo capas de silencio y vergüenza. Desde niño, sentí que era diferente. No era algo que pudiera señalar con el dedo, pero era una certeza que habitaba en mis huesos. Mientras mis amigos hablaban de chicas, de sus primeras novias, yo me sentía como un extranjero en mi propia piel. Sus conversaciones me sonaban a un idioma que no entendía, o quizás que entendía demasiado bien para mi propio bien. Recuerdo las noches, tendido en mi cama, con la mirada fija en el techo, deseando ser normal, deseando que esa punzada en mi pecho, esa atracción hacia otros chicos que a veces surgía como un rayo, simplemente desapareciera. La culpa era una sombra constante. La sociedad, la iglesia, mi propia familia, sin saberlo, me habían enseñado que lo que sentía era un error, una perversión, algo que debía ser escondido a toda costa. El miedo se instaló temprano en mí, un miedo frío y paralizante a ser descubierto, a ser rechazado, a ser solo. Y entonces apareció Daniel. No fue un encuentro explosivo de película, fue más bien como el amanecer lento y suave, donde la luz se cuela poco a poco, revelando un mundo que antes estaba oculto en la penumbra. Lo conocí en el trabajo, en una época en la que ambos éramos jóvenes, llenos de aspiraciones y con la ingenuidad de creer que podíamos conquistar el mundo. Él tenía una sonrisa que iluminaba una habitación, unos ojos profundos que parecían ver más allá de la superficie, y una risa que para mí era la melodía más hermosa que había escuchado. Al principio fue una amistad, o eso me decía a mí mismo. Pasábamos horas conversando, compartiendo sueños, frustraciones, pequeños secretos. Con Daniel sentía una conexión que nunca antes había experimentado. Podía ser yo mismo, o al menos la versión de mí que creía poder mostrar. Pero a medida que nuestras conversaciones se volvían más íntimas, a medida que su presencia se hacía más esencial en mi día a día, esa punzada en mi pecho regresó, esta vez con una fuerza arrolladora. No era solo atracción física, era una conexión profunda que desafiaba cualquier explicación. Empecé a notar cómo mi corazón se aceleraba cuando él se acercaba, cómo buscaba su mirada en una multitud, cómo su voz tenía el poder de calmarme o de encenderme. Era una sensación aterradora y eufórica a la vez. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica me recorría. Me sentía vivo, pero también terriblemente expuesto. La negación era mi escudo. No, no podía ser. Él era mi amigo. Yo no era eso. Pero el amor verdadero es un arquitecto implacable. Derriba muros, desentierra verdades y te obliga a mirar de frente lo que más temes. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, nos quedamos hasta tarde en la oficina, hablando de todo y de nada. La ciudad dormía afuera, y nosotros estábamos envueltos en la burbuja de nuestra conversación. Hubo un silencio, de esos que lo dicen todo. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi un reflejo de lo que sentía. No había juicio, solo una comprensión profunda y un anhelo que me dejó sin aliento. Fue él quien dio el primer paso, un paso tan pequeño y a la vez tan monumental. Su mano buscó la mía, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, el mundo se detuvo. En ese instante, supe que no había vuelta atrás, que lo que sentía por Daniel no era una fase, no era un error, era una parte intrínseca de quien era yo. Y por primera vez, no sentí vergüenza, sentí una liberación, una verdad tan poderosa que me hizo temblar. El primer beso fue un torbellino. Fue un beso cargado de años de negación, de miedo, de anhelo. Sabía que estábamos cruzando una línea, que estábamos entrando en un territorio peligroso. Pero en sus brazos, en el sabor de sus labios, en la ternura de su toque, no pude sentir más que pura felicidad. Era como si finalmente, después de toda una vida buscando mi lugar, lo hubiera encontrado en él. Pero
La felicidad venía con un precio muy alto. Amarlo era el mayor riesgo de mi vida. Vivíamos en una sociedad que no estaba preparada para nosotros, para un amor como el nuestro. Las consecuencias de ser descubiertos eran devastadoras. Perder mi trabajo, mi familia, mi reputación, mi seguridad. No era solo una cuestión de aceptación social, era una cuestión de supervivencia. Nuestra relación se convirtió en un delicado ballet de secretos. Las citas eran en lugares discretos, los toques se daban cuando nadie miraba, las palabras de amor se susurraban en la oscuridad de su apartamento o el mío. Cada llamada telefónica era una incógnita, cada salida una misión. Vivíamos con el corazón en la garganta, con el miedo como un tercer invitado constante en nuestra relación. Recuerdo una vez, estábamos en un café, pensando que era seguro. Daniel me tomó la mano por debajo de la mesa. Un gesto tan simple, tan natural. Pero una señora en la mesa de al lado nos lanzó una mirada de desprecio tan palpable que sentí un escalofrío. Soltamos nuestras manos de inmediato, como si nos hubiéramos quemado. La vergüenza y la rabia me invadieron. ¿Por qué teníamos que vivir así? ¿Por qué nuestro amor, que para nosotros era tan puro y verdadero, era considerado un pecado, una abominación? Hubo momentos de desesperación, lo confieso, noches en las que el peso del secreto se volvía insoportable. Le decía a Daniel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que escondernos? Y él, con su infinita paciencia y su mirada llena de amor, me respondía, hasta que no podamos más, ven, o hasta que el mundo cambie. Pero mientras tanto, nos tenemos el uno al otro. Y esa era la verdad. En medio de todo el miedo, de toda la incertidumbre, nuestra conexión se fortaleció. Cada obstáculo que enfrentábamos juntos, cada momento de valentía que nos exigía el simple hecho de amarnos, nos unía más. Aprendimos a comunicarnos no solo con palabras, sino con miradas, con pequeños gestos que solo nosotros entendíamos. Él se convirtió en mi refugio, mi confidente, mi ancla en un mar de incertidumbre. Mi familia, ellos nunca supieron la verdad, o quizás algunos lo intuyeron, pero eligieron el silencio, la negación. La idea de decirles, de romper con las expectativas que tenían de mí, era una barrera que no me atrevía a cruzar. El miedo a perder su amor, a ser desterrado de su vida, era demasiado grande. Y esa fue una de las cargas más pesadas que llevé. La dualidad de mi vida. El ven que era para el mundo y el ven que era con Daniel. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de mí. La rabia, la vergüenza, empezaron a ceder paso a una quietud, a una convicción inquebrantable. Me di cuenta de que el verdadero riesgo no era amar a Daniel, el verdadero riesgo era no amarlo, era vivir una vida de falsedad, de negación de mi propia esencia. La vida es demasiado corta para no ser quien eres, para no amar a quien tu corazón elige. Decidimos que no podíamos seguir viviendo a medias, no podíamos seguir siendo sombras. No fue un anuncio público grandilocuente, sino una serie de pequeñas pero significativas decisiones. Empezamos a ser un poco más abiertos con las personas de confianza, aquellos amigos que, para nuestra sorpresa y alivio, nos recibieron con amor y comprensión. Sus brazos abiertos fueron un bálsamo para nuestras almas heridas. No fue fácil, hubo pérdidas, sí, hubo gente que se alejó, que no pudo entenderlo, o que simplemente no quiso hacerlo. Y eso dolió profundamente. Pero por cada persona que se fue, había otra que se quedaba, o que llegaba a nuestras vidas, ofreciendo un apoyo inesperado. Amarnos a la luz del día, aunque fuera en círculos pequeños, fue como respirar por primera vez, después de haber estado conteniendo la respiración durante años. La carga se aligeró, la alegría se hizo más pura, menos manchada por el miedo. Hoy, miro hacia atrás y veo a ese joven Ben, a ese joven Daniel, enfrentando un mundo hostil con nada más que su amor como arma, y me siento inmensamente orgulloso de nosotros.
Amarlo fue el mayor riesgo de mi vida, sí. Fue arriesgarlo todo, mi seguridad, mi posición, la aceptación de mi familia. Pero también fue la decisión más valiente que jamás tomé, porque al arriesgarlo todo por amor, me encontré a mí mismo. Me encontré con una autenticidad y una fuerza que nunca supe que poseía. Daniel y yo hemos construido una vida juntos, una vida llena de altibajos, como cualquier otra. Pero es una vida que es nuestra, construida sobre la base de un amor que desafió las normas, que superó el miedo y que nos enseñó el verdadero significado de la valentía. Si estás escuchando esto y te encuentras en un lugar de miedo, de duda, de sentirte diferente, quiero que sepas esto. Tu amor es válido. Tu verdad es importante. No dejes que el miedo de otros te impida vivir tu propia vida, amar a quien tu corazón te dicte. Puede que sea el mayor riesgo que tomes, pero te prometo que también será la mayor recompensa, porque al final del día, el único riesgo verdaderamente imperdonable es no vivir, es no amar. Y yo, Ben, puedo decir con todo mi ser que amé, y eso lo cambió todo.